Dios les bendiga, queridos hermanos, en esta preciosa hora. Muchas gracias por tomar de su tiempito para acompañarme en este día a través de este estudio bíblico. Estamos en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, versículos 15 al versículo 20. ¿Sí? Seguimos paseándonos, ¿no?, por el Sermón del Monte, y hoy nos tocan estos versos donde habla un poco sobre los falsos profetas, el Señor. Así que voy a compartir por acá la pantalla con ustedes, hermanos, para que puedan leer también ahí en sus dispositivos. Voy a ver por acá. Muy bien. La palabra de Dios dice, hermanos, espero que se me escuche bien también. Por acá no me está marcando si hay, si hay una buena señal del audio, hermanos. Espero que se me pueda escuchar bien. Les saludo a los hermanos que se vienen añadiendo y toman este tiempito. Dios les bendiga de manera especial. Así que leemos la palabra, hermanos, el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versos 15 al 20. Por ahí en la pantalla también está, hermanos, el paralelo, ¿sí?, del Evangelio sinóptico de Lucas, capítulo 6, versos 43 y 44. Allí también está el testimonio de Lucas en cuanto a este pasaje, pero nosotros estamos en el Evangelio de Mateo hoy. O sea, la Escritura dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. En el Nuevo Testamento, en este pasaje, hermanos, encontramos una de las advertencias más severas, una de las advertencias más serias del Señor Jesús a sus discípulos, y es aquí donde aparece precisamente, ¿no?, en el final del Sermón del Monte. Es importante, hermanos, recordar lo que Jesús acaba de decir, pasaje unos versos atrás, ¿no?, donde él estaba hablando un poco sobre el entrar por la puerta estrecha. ¿Se acuerdan? La puerta ancha, dice que el camino es espacioso, lleva a la perdición, muchos son los que entran por ella, y habla también de la puerta estrecha, porque angosto es ese camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Así que aquí el Señor lo que viene hablando, hermanos, es de dos puertas, de dos caminos, de dos destinos, pero inmediatamente después de hablar de eso, el Señor introduce otro peligro, hermanos, en la vida de las personas, porque hay personas, hermanos, que pretenden guiarnos espiritualmente, pero en realidad pueden conducirnos por un camino equivocado, y es eso precisamente lo que habla el versículo 15, donde dice: guardaos de los falsos profetas. Así que la idea, hermanos, no es simplemente tengan cuidado de la gente mala, no es eso, ¿no?, sino que hay un peligro que es mucho más sutil, porque Jesús está hablando de personas que parecen pertenecer al pueblo de Dios, hablan como los creyentes, mencionan el mismo lenguaje de los creyentes, se presentan como maestros espirituales, incluso pueden utilizar las mismas escrituras, pueden hablar de Dios, pueden ejercer influencia religiosa, ¿no?, considerable en el pueblo también. Pero su apariencia exterior, hermanos, no corresponde evidentemente con la manera en cómo viven en su verdadera naturaleza. Por eso necesitamos lo que el apóstol Pablo diría, discernimiento espiritual, ¿verdad? Entonces aquí en el primer versículo, hermanos, encontramos la primera expresión del Señor donde dice: guardaos de los falsos profetas. Es interesante porque la palabra en el griego, hermanos, que se utiliza para guardar, o la que utilizó el escritor sagrado para mencionar lo que dijo el Señor, tiene la idea de prestar atención, tiene la idea de estar alerta, estén alertas, manténganse vigilantes. Y eso, hermanos, no es una sugerencia, es prácticamente un mandamiento, ¿sí?, un mandato del Señor. Es como si el Señor estuviese diciendo: mantengan los ojos abiertos a lo que está pasando, y esto inmediatamente destruye una idea que es común en nuestros días de que el discernimiento no es falta de amor, es falta de empatía, ¿no? En el sentido de que quizás no implique esto, ¿verdad? Que al no haber amor, que nosotros aceptemos automáticamente, ¿no?, todo lo que alguien diga simplemente porque menciona a Jesús, simplemente porque abra la Biblia, ¿no?, simplemente porque se presente como un ministro del Señor, ¿no?
La Escritura dice que debemos de discernir todas esas cosas y eso no es falta de amor, sencillamente es nuestra responsabilidad como cristianos de ejercer, hermanos, el discernimiento espiritual para saber escuchar, saber examinar y comparar todo lo que escuchamos con la bendita palabra de Dios. Y esta advertencia, hermanos, del Señor no es nueva, es una advertencia que viene desde el Antiguo Testamento, por lo menos en Deuteronomio 3, hermanos. Ya el Señor había advertido al pueblo de Israel acerca de los falsos profetas, que incluso dice que podían venir con señales engañosas, sí, podrían hacer señales, pero al final la intención que ellos tenían con todas esas cosas era apartar al pueblo del Señor de su presencia. Creo que Jeremías también habla también de este problema cuando él menciona que hay muchos profetas que hablan de paz, de paz, de paz, pero que el Señor no los ha enviado, dice Jeremías. Por eso en el capítulo 23, en el versículo 16, él dice, no escuchéis las palabras, dice él, de los profetas que os profetizan. Eh, Ellos los alimentan, ¿no? Con vanas esperanzas y con palabrerías. Hablan de las visiones de su propio corazón, dice, pero no de la boca de Dios, no de la boca de Jehová. Por tanto, hermanos, un falso profeta no necesariamente es alguien que dice directamente yo rechazo a Dios, ¿no? Sino que muchas veces las palabras aduladoras que utilizan es yo hablo de parte de Dios o como cuando Dios, como haciendo la idea, ¿no? De que Él habla con Dios, de que Dios le ha dado un mensaje particular. Y eso, hermanos, esto tiene una enorme importancia para la iglesia de nuestro tiempo, ¿no? La iglesia contemporánea de nuestros días, porque debemos evaluar a un ministro del Evangelio, no solamente preguntando si tiene mucha gente que lo sigue, ¿no? Si tiene una plataforma grande, ¿no? de audiencia, si no debemos de evaluar a un ministro por la manera en cómo habla, si habla bonito, si tiene carisma, ¿no? Si hace cosas impresionantes que la gente comúnmente no hace, o que la gente común no hace. La pregunta fundamental, hermanos, debe de ser si ese ministro, yo estoy escuchando, ese ministro que eh, habla de parte de Dios, es fiel a la palabra de Dios, pero para poder saber si es fiel a la palabra de Dios, pues nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios, si no, nunca vamos a poder saber. La Escritura dice, hermanos, que el pueblo del Señor en el Antiguo Testamento pereció porque le faltó conocimiento, dice, conocimiento de Dios, obviamente. Entonces, una multitud, hermanos, de personas reunidas, eso no, no convierte una enseñanza errónea en verdad. O sea, el hecho de que haya una popularidad en el pueblo, una iglesia que entiéndase, se reúna una cantidad grande de personas, eso no significa que la verdad de Dios esté ahí, ¿no? Lo que nunca la popularidad es una señal de que Dios está probando algo, ¿no? Pues la Escritura dice, más bien el Señor anteriormente, él decía lo contrario, ¿no? Que por el camino ancho es donde muchas personas van, pero en el camino angosto, en la puerta angosta son pocos. Entonces, hermanos, la iglesia necesita creyentes, ¿sí? Firmes, creyentes sólidos, hermanos, que conozcan las escrituras, que puedan distinguir, hermanos, entre la voz de un buen pastor, que puedan distinguir la voz del pastor y la voz de las imitaciones religiosas, de aquellos que hablan de parte de Dios, entendiéndose en ese sentido, ¿no? De que ellos aluden a hablar de parte de Dios, pero el, su vida personal, ¿no? Es totalmente distante a la manera en cómo se expresa o cómo se habla en público. Entonces, la escritura comienza, hermanos, y perdón, continúa siempre, después de haber iniciado sobre el guardarse de los falsos profetas, y hablamos un poco de eso. Dice que, ¿cuál es el peligro? Dice, parece que vienen disfrazados, dice, vienen a vosotros vestidos de ovejas, dice, pero por dentro son los rapaces. Entonces aquí nosotros encontramos la razón por la cual necesitamos estar alerta, aquello que nos dijo el Señor, porque si el falso profeta aparece diciendo, yo soy, él no va, él no, si un maestro viene y dice, yo soy un falso profeta y he venido a engañarlo, pues ninguno de nosotros prestaríamos atención, ¿no? Nadie tendría problemas en identificar y decir, no viene de parte del Señor, pero Jesús dice que vienen a nosotros, dice, vestidos como ovejas, y aquí nosotros vemos que externamente parecen tener comunión con el rebaño, parecen pertenecer al rebaño, y esa es una imagen fuerte, extraordinaria, diría yo, que nos presenta el Señor, porque en la Escritura el pueblo de Dios frecuentemente es comparado con ovejas, ¿sí? Con ovejas del Señor. Sabemos que Él lo habla
desde el Antiguo Testamento, ¿sí? En el Salmo 100, que nosotros a veces recitamos también en el culto, ¿no? Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Así que el pueblo de Dios siempre ha estado eh, reflejado, ¿no? Representado como un rebaño. En el Nuevo Testamento también el Señor dice que Él es el buen pastor en Juan capítulo 10 y que nosotros somos sus ovejas, ¿no? Las ovejas de su redil. Entonces, en la Escritura siempre se presenta el pueblo del Señor así, pero aquí Jesús está describiendo a alguien que exteriormente parece que forma parte del pueblo de Dios, ¿sí? Forma parte del pueblo del pacto, pero dice el Señor añadiendo ahí a la Escritura que por dentro dice que son lobos rapaces, y aquí está el gran contraste, ¿no? Porque por fuera es una oveja, pero por dentro es un lobo rapaz. Entonces aquí la palabra, hermanos, que se utiliza para rapaz, ¿no? En el griego, relaciona la idea de alguien que quiere arrebatar, alguien que quiere saquear, devorar. Digamos nosotros que el objetivo de un lobo no es el bienestar de las ovejas, el objetivo de un lobo es el beneficiarse de las ovejas. Esa es la distinción importante, hermanos, importantísima, que nosotros debemos de evaluar, hermanos. Entonces, un verdadero pastor siempre se pregunta cómo puede servir al rebaño de Cristo, cómo puede alimentar al pueblo de Dios, cómo puede consolar a las ovejas del Señor, cómo puede llevarlas a que puedan tener un buen alimento, una buena comunión con Dios, ¿verdad? Hablando espiritualmente, todo eso. Entonces, el buen pastor alimenta a las ovejas, el otro, hermanos, el lobo, por decir así, se alimenta de ellas. Entonces, uno está dispuesto, hermano, a sacrificarse por ella, pero el otro sacrifica las ovejas para poder conseguir lo que sea. Puede ser dinero, puede ser reconocimiento, puede ser poder, puede ser influencia, puede ser, qué sé yo, control, pero Pablo utiliza prácticamente la misma imagen cuando habló de los ancianos en Éfeso, en el capítulo 20 de Hechos, hermanos. Nosotros vemos al apóstol Pablo que dice, versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, dice. Está hablándose ahí el apóstol Pablo cuando está despidiéndose junto a la playa, ¿no? De aquellos hermanos que han viajado ya para despedirse de él, no lo van a volver a ver. Dice que después de su partida, después de que él vaya con el Señor, después de que él deje este plano de vida, van a venir lobos rapaces que no perdonarán, perdón, el rebaño. Y de vosotros mismos, dice hermano, oiga, se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. De en medio, dice, no, no vienen externos, hermano, salen de en medio. Y observe qué interesante, de en medio de vosotros mismos. Y ahí está el peligro, hermanos, que el mayor peligro de la iglesia no es de afuera, hermanos, siempre también es de adentro, porque pueden levantarse dentro de la misma propia comunidad de fe, de la misma comunidad cristiana. ¿Y cómo nosotros lo podemos reconocer? Jesús lo dice ahí, hermanos. Mire cómo lo dice. Dice que lo podemos reconocer por sus frutos. Y esa frase aparece dos veces en el versículo 16, por sus frutos los conoceréis. En el versículo 20 dice, así que por sus frutos los conoceréis, dice ahí también. Entonces eso significa que la idea central del párrafo que nosotros estamos estudiando es que el Señor nos manda que observemos los frutos, y el fruto es aquello que finalmente revela la naturaleza del árbol, ¿no? Nosotros lo sabemos así naturalmente, por eso Jesús utiliza esa ilustración de la semilla. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o se recogen higos de los abrojos? La respuesta es clara, ¿no? La respuesta es evidente, ¿no? No se puede recoger un fruto de una semilla que no es su género, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros debemos evitar reducir los frutos exclusivamente a la conducta moral, tampoco en el contexto bíblico, ¿sí? Jesús hablando de los falsos profetas, el fruto siempre incluye por lo menos varias cosas importantes, hablando de los falsos profetas, ¿sí? Su doctrina, ¿sí? Su carácter, el afecto que su ministerio produce en aquellos quienes lo siguen, debe de evaluarse también. Entonces, lo primero que se debe examinar es la doctrina, hermanos. ¿Qué enseña acerca de Dios? ¿Qué enseña acerca de Cristo? ¿Qué enseña acerca del pecado? ¿Sí? ¿Qué enseña acerca de la salvación? ¿Qué enseña acerca del arrepentimiento? ¿Qué hace con las escrituras? Todas estas cosas es uno de los primeros aspectos que nosotros debemos de poner a prueba en un predicador. Entonces, un maestro puede utilizar textos bíblicos y aún así puede estar engañando, hermanos, al pueblo, enseñando lo que la Biblia dice de manera contraria, ¿no? Al espíritu de la Biblia, de manera contraria a la inspiración o digamos a la intención original del autor. Entonces, Satanás mismo, hermanos, citó las escrituras durante la tentación de Jesús, ustedes lo podrán recordar. Él, por eso no basta solamente con citar un versículo, ¿verdad?
debemos preguntarnos si interpretó correctamente ese versículo dentro de su contexto primario, ¿verdad? Y eso es particularmente importante en una época donde pequeños fragmentos de predicaciones circulan constantemente por las redes sociales, lo que se conoce como los famosos short. Un predicador puede decir algo emocionante, poderoso, pero a la misma vez puede estar bíblicamente incorrecto, falso en la doctrina. Y miles pueden, hermanos, compartirlo simplemente porque sonó bonito, sonó agradable, pero nuestra autoridad, hermanos, no está en nuestras emociones, nuestra autoridad sabemos que está en la bendita palabra de Dios. Así que debemos de ver, hermanos, también lo que Jesús dice, el carácter. ¿Por qué? Porque así dice que todo buen árbol da frutos, dice bueno, ¿verdad? Pero en versículo 17, el árbol malo da malos frutos, dice también. Así que la doctrina importa profundamente, hermanos, pero también importa el carácter, porque una persona puede aprender el vocabulario correcto sin poseer un corazón transformado, y eso conecta directamente con lo que Jesús diría inmediatamente después: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Es decir, que la confesión externa no es suficiente, hermanos, sino que aquí tenemos que aplicar esa enseñanza primero a quienes nosotros enseñamos, porque sería muy fácil estudiar Mateo 7, del 15 al 20 que estamos estudiando, y pensando solamente cuál falso maestro puedo identificar, ¿sí? Pero antes debemos de preguntarnos qué fruto está produciendo mi propia vida. Entonces, particularmente quienes, podría decir yo, tenemos alguna responsabilidad espiritual, debemos de recordar que el ministerio público nunca puede sustituir la vida privada, la piedad privada, el sometimiento a nuestro Dios en la intimidad. Podemos preparar sermones, ¿sí? Los maestros, los predicadores, podemos también descuidar nuestra alma, descuidar nuestra familia, podemos enseñar acerca de la oración y casi no orar, eso es cierto. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en eso. Podemos hablar acerca de la santidad mientras nosotros personalmente toleramos ciertos pecados secretos, podemos enseñar sobre la humildad y estar dominados por el orgullo en nuestro corazón. Entonces, nosotros podemos predicar a Cristo, hermanos, mientras incluso deseamos que las personas estén impresionadas con nosotros. Muchas de las cosas que pueden pasar en el corazón del predicador, en el corazón del maestro bíblico, del pastor, y tarde o temprano, hermanos, el árbol produce su fruto. Eso es lo que enseña la palabra del Señor, claramente. Y eso también nos enseña algo importante, hermanos, cuando nosotros evaluamos a los predicadores o a los ministros, que no debemos de buscar la perfección absoluta, porque ningún pastor, ningún maestro es impecable, ¿no? Justamente en esta semana que acaba de pasar, mientras yo platicaba con algunos hermanos y ellos me hacían una pregunta, la primera impresión que tenía yo al no haber estudiado frescamente el pasaje de la pregunta en cuestión, era un tema distinto al que estábamos hablando. Yo les di mis primeras impresiones, pero luego cuando llegué a casa, llegué a revisar el pasaje y me di cuenta de que había, eh, como les dijera, cierta apreciación que yo di que estaba incorrecta de acuerdo al texto bíblico, y lo que hice responsablemente fue reconocer esa situación, hablar personalmente con los hermanos y comentarles: hermano, esta apreciación que yo di anteriormente no fue correcta, así que lo correcto fue esto y esto y esto, y lo comparé con los paralelos de los siguientes pasajes de los evangelios, ¿verdad? Pero eso es importante reconocer, hermanos. Ningún maestro, predicador es impecable o es infalible en cuanto a todas esas cosas. Por eso nosotros debemos y tenemos la responsabilidad de conocer la palabra del Señor. Entonces, la pregunta no debe ser si esta persona alguna vez ha pecado, porque la Escritura nos dice que todos hemos pecado. La pregunta debe ser cuál es el patrón que domina o que es predominante en su vida. Cuando peca se arrepiente, cuando recibe corrección reconoce sus errores, su vida confirma ese mensaje que predica, ¿no? Hay humildad en su corazón, hay amor por Cristo, hay amor por el pueblo de Dios, y porque el fruto verdadero, hermano, se observa con el tiempo, ¿verdad? Y veamos lo que dice el versículo 18. Dice que no puede el árbol dar, eh, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Entonces, Jesús ahora va un poco más profundo, por decir así, porque el problema fundamental no está simplemente en el fruto, hermano, sino que está en la naturaleza del árbol. Es el gran detalle, porque el fruto es la manifestación visible, ¿sí? De una realidad interna que hay. Entonces, esto está en completa armonía con todo el sermón del monte, porque Jesús constantemente lleva el problema humano al corazón, ¿verdad? A la intención. No basta con no asesinar, hay que
Jesús dice que no basta solamente con, con no asesinar a una persona, sino que hay que tratar con el odio, ¿verdad? Que es lo que lleva, por decir así, a lo que hablamos primero, ¿no? En este caso, el asesinato. Entonces no basta con evitar, dice Jesús, el adulterio físico, sino que hay que tratar la codicia del corazón. No basta con eh, eh, realizar actos religiosos. Hay que preguntarnos por qué hacemos los actos religiosos. Lo que hemos venido estudiando, hermanos, a lo largo de todos estos estudios del Sermón del Monte, que decimos que es lo que revela el carácter del ciudadano del reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, un cristiano verdadero, hermanos, no, el cristianismo, el vivir la vida cristiana, no consiste simplemente en tratar de modificar la conducta externa, ¿no? Como nosotros nos presentamos, sino lo que necesitamos es una transformación interior, y aquí es donde llegamos finalmente al Evangelio, ¿no? Porque nosotros no necesitamos simplemente que Cristo venga a decorar nuestro árbol, perdón, ¿verdad? Por encima, sino que necesitamos una naturaleza nueva, ¿no? Necesitamos la regeneración, necesitamos que Dios transforme nuestro corazón. El verdadero cristiano no, ¿cómo le diría? No nace simplemente por el esfuerzo humano, pues sabemos nosotros que no. Lo dice Juan capítulo 1, versículo 12, que a los que le recibieron, dice, y creyeron en él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No nacieron por voluntad de carne ni de varón, dice, ¿verdad? Por voluntad de sangre ni de varón, sino por voluntad de Dios. Así que Jesús, hermanos, ahí nos enseña muy claramente eso, y en el capítulo 15 de Juan, en el versículo 5 también lo hemos repasado. Yo soy la vid, dice el Señor, vosotros son los pámpanos, que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así que ese fruto verdadero finalmente procede, hermanos, de nuestra unión con Cristo, ¿sí? De nuestra unión con Cristo. Mira el versículo 19, hermanos. Aquí Jesús advierte que habrá un juicio, ¿sí? Y este versículo 19 diría yo que cambia un poco el tono. El Señor dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, dice aquí. Y aquí ya no es simplemente un discernimiento doctrinal, ¿no? Sino que es juicio, hermanos. Jesús está diciendo que Dios finalmente pondrá todo aquello que nosotros muchas veces no podemos ver completamente. Un falso maestro puede engañar a una congregación completa, pero puede engañar a miles de personas, puede construir una reputación, puede aparentar espiritualidad durante años, durante muchos años, pero jamás podrá engañar al Dios de los cielos, hermanos. Y el Señor conoce perfectamente la raíz de todas las cosas, Él conoce perfectamente el árbol, Él conoce perfectamente el fruto. Y finalmente, hermanos, Él juzgará con justicia, eso es lo que dice la palabra del Señor. Y eso debe producir sobriedad en nosotros, hermanos, particularmente en aquellos que enseñamos la palabra del Señor. Santiago dice, hermanos, esto, que es muy importante recordar. Santiago 3:1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Predicar no es, hermanos, entretenimiento. Enseñar la Biblia, hermanos, no es una oportunidad para construir nuestra propia plataforma, nuestra reputación, para que seamos reconocidos. Estamos tratando, hermanos, con la palabra del Dios vivo, hermanos. Estamos tratando con la palabra del Dios creador de los cielos y de la tierra. Estamos tratando con almas de personas por quienes Cristo murió, hermano. Así que no es algo tan sencillo, no es algo tan fácil, es una responsabilidad grande y enorme. De tal manera que todos aquellos que predicamos y enseñamos, hermanos, tenemos una responsabilidad grande delante de nuestro Dios, y daremos cuenta, evidentemente, al Señor de todo ello. ¿Sí? Eso es muy importante recalcarlo. Dice la Escritura, hermanos, en el versículo 20, así que por sus frutos los conoceréis. Y Jesús aquí concluye repitiendo eso otra vez, ¿verdad? Notemos que Él no dice, hermanos, que por los dones que tienen lo van a reconocer a los falsos. No, no, no. Él tampoco dice que por los milagros que producen es que van a conocer a los... No, no, tampoco. Él ni siquiera dijo que por el tamaño del ministerio es que lo van a reconocer. Dice que es por los frutos, hermanos, por su fruto. Y esto es especialmente significativo porque en los siguientes versículos Jesús hablará de personas que dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos en tu nombre fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y si el Señor les responderá, nunca os conocí. Por tanto, las manifestaciones impresionantes no son un criterio definitivo para determinar una autenticidad espiritual, un respaldo del Señor. Eso nunca ha sido. Más bien la Escritura lo dice una y otra vez, que es la fidelidad a la palabra, no las cosas impresionantes, ¿no? Las cosas que alteran la conciencia y el sentido muchas veces, alteran los sentidos, las emociones de las personas. Quisiera terminar, hermanos, dejando
unas aplicaciones para nuestras vidas. Y es un poco de recordatorio más de lo que hemos venido hablando o de lo que he venido hablando en este tiempo. Hermanos, gracias por sus comentarios también. Que Dios les bendiga mucho en este tiempo por acompañarme por acá. No se pierdan estos estudios bíblicos, hermanos. Son una gran bendición que conocer la palabra del Señor, reflexionar en ello y meditar en todas estas cosas cada día. Es una bendición muy grande. Y ya saben que cada martes estamos por acá, siempre y cuando no haya algo que de repente el tiempo, ¿no? En cuanto a alguna visita o alguna situación, ¿no? Que pueda pasar. Pero cada martes, hermanos, estamos por acá y usted siempre está cordialmente invitado para acompañarnos y que pueda reflexionar juntamente con nosotros en la palabra del Señor. Así que lo primero, hermanos, es que el creyente tiene la obligación de conocer la palabra de Dios, conozcan su Biblia. La mejor defensa, hermanos, contra el error doctrinal no es tratar de estudiar todas las herejías posibles que existen. Sabemos que son todos esos errores, perdón, doctrinales. No, el mejor defensa contra el error doctrinal es conocer profundamente la palabra de Dios. Mientras más familiarizados nosotros estemos con la palabra de Dios, más rápidamente podremos detectar todo aquello que se contradice, ¿no? Todo aquello, decía Charles Spurgeon, que el discernimiento espiritual es conocer el error y aquello que es casi error. Eso es muy interesante, hermanos. Y otra cosa muy importante es que no confundamos el carisma, ¿sí?, de una persona con el carácter. Una persona puede ser extraordinariamente talentosa y espiritualmente peligrosa a la misma vez, hermanos. Debemos de ver que el don puede impresionar rápidamente a las personas, pero el fruto necesita tiempo para poder observar, ¿verdad? Para poder observar. Y por eso nosotros debemos de tener cuidado con nuestra tendencia a evaluar rápidamente a personas simplemente porque poseen la capacidad, qué sé yo, para comunicar, las capacidades retóricas, las capacidades para darse a entender. No debe ser por eso, hermanos. Diría yo, otra reflexión que podemos llevarnos en este texto, hermanos, es que debemos examinar también nuestro propio fruto, cada uno de nosotros. Este pasaje no debe de convertirse únicamente en una lupa, ¿no?, para tratar de examinar a los demás, ¿no? También debe convertirse en un espejo para nosotros, preguntándonos si está Cristo produciendo esa vida en nosotros, ¿verdad? Si estamos creciendo en el amor, si estamos creciendo en santidad, si estamos creciendo en humildad, si estamos creciendo en perdonar, si estamos creciendo en pedir perdón, ¿sí?, si estamos creciendo en el control que necesitamos, en el dominio propio. Mi familia puede observar, si en mi casa me pueden observar el mismo cristianismo que otros ven de manera pública, la vida que yo presento ante los hermanos en la iglesia, en mi casa. Los hermanos ven esa misma vida, es lo mismo. Mi esposa, mis hijos, ¿no? Están viendo lo mismo. Eso debe ser, porque el fruto, hermanos, más difícil de falsificar es aquel que debe mantenerse diariamente, especialmente cuando nadie nos está mirando. Entonces, eso es algo que nosotros debemos de llevarnos, hermanos, en nuestra mente en este día, para pensar en ello, para recordar. Y otro, hermanos, es mantener los ojos puestos en Jesús, ¿no? Mantener los ojos puestos en Cristo. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Nuestra esperanza no descansa en nuestra capacidad perfecta para discernir, ¿no? Descansa en que nosotros tenemos un buen pastor, hermanos, que Jesús no solamente nos advirtió acerca de los lobos, sino que también es el pastor que protege a sus ovejas. Eso lo dice muy claramente en el Evangelio de Juan. Él, su vida da por las ovejas. Nadie las arrebatará de la mano del Padre. El Padre y yo uno somos, dice el Señor. Entonces, quizá el falso maestro, el falso profeta, el falso pastor utilizará las ovejas para preservar su propia vida, pero Cristo entregó su propia vida para salvar a las ovejas. Él dice que los que han venido antes de él han sido ladrones y salteadores, dice, ¿verdad? Ven al lobo venir y no les interesa. El lobo viene para devorar, pero el Señor Jesucristo, ¿verdad?, vino para ser sacrificado, hermanos. Y nosotros podemos ver muy claramente en la Escritura que el falso maestro siempre va a buscar el beneficio del rebaño, pero Cristo, hermanos, con su sangre pagó el precio, ¿no? Derramó su sangre por el rebaño. Por eso nuestra seguridad finalmente no está en seguir personalidades religiosas, ¿no? El predicador de moda, el que está de moda ahorita, ¿no? Es seguir a Cristo, hermanos, conforme a lo que Él ha revelado en su palabra. Por eso, para concluir, hermanos, en esta ya casi media hora, ¿no?, que tenemos, quiero seguir diciendo, hermanos, que Mateo 7, ¿sí?, del 15 al 20, sigue siendo tan necesario hoy como lo fue en el tiempo que Jesús lo pronunció.
quiero recitar nuevamente el versículo 15, guardaos de los falsos profetas, no todo lo religioso es verdadero, hermanos, no todo lo impresionante procede de Dios, ¿verdad? Hablando en el ámbito espiritual o religioso, no todo aquel que utiliza el nombre de Jesús, hermanos, representa verdaderamente al Jesús de la Biblia. Cristo tampoco, hermanos, nos deja sin criterio a nosotros, nos dice que por sus frutos, hermanos, los conoceréis, examinando la doctrina, examinando el carácter, examinando el fruto, examinando todo a la luz de las Escrituras. Pero mientras hacemos eso, recordemos también, hermanos, examinar nuestro propio corazón, porque al final la pregunta de este pasaje no es solamente a quién estoy escuchando, ¿no? Sino que también debemos preguntarnos qué clase de fruto está produciendo en mí aquello que yo estoy escuchando, y eso me lleva hacia Cristo, me está llevando hacia Cristo, me lleva hacia una comprensión más profunda de la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, que el Señor nos conceda ser una iglesia que ame profundamente la palabra del Señor, que ame profundamente el cuerpo de Cristo, pero también, hermanos, que el Señor nos conceda ser una iglesia que pueda discernir cuidadosamente, una iglesia que conozca la voz de su Padre Celestial, que conozca la voz de su pastor, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesucristo, porque eh, conocer su palabra, hermanos, es lo mejor que nosotros podemos hacer, es la que produce el fruto verdadero en nosotros. Sabemos que conociendo a Cristo, conociendo su palabra, estamos unidos a Él, hermanos. Así que dice la palabra, así que por sus frutos los conoceréis. Bueno, queridos hermanos, gracias por acompañarme este tiempito aquí. Espero que haya sido un tiempo de mucha bendición, que podamos tener en este estudio bíblico, hermanos, una especie de reflexión devocional, que la palabra pueda producir en nosotros vida y que abra nuestros sentidos espirituales, ¿verdad? Para poder estar atento a todo lo que nosotros vemos, escuchamos, en cuanto a todo esto que tiene que ver, hermanos, con la vida cristiana, ¿no? Los maestros, los predicadores y todo eso. Les envío un fuerte abrazo a todos, mis amados. Que Dios les bendiga grandemente y será hasta la próxima si el Señor así nos lo permite.